Ubicada en el límite meridional del Sáhara, cerca del río Níger, Tombuctú es una próspera localidad mercantil. Barridas por el polvo eterno y castigadas por un calor inclemente, sus calles con una vibrante mezcla de influencias árabes, africanas y occidentales. Las prendas tradicionales islámicas y los turbantes se mezclan con los estampados africanos en este inusual cruce de caminos urbano. A pesar de siglos de exilio aparente del mundo moderno, aislada por el desierto, actualmente Tombuctú concilia la tecnología moderna con los misterios inescrutables de la vida en el desierto. Hace poco se descubrieron unos manuscritos que relatan la historia de Tombuctú y de las familias que durante cientos de años salvaguardaron la ciudad. Una de las familias poseedora de una colección privada es la de Abdul Kader Haidara, quien reunió y catalogó muchos manuscritos. Esta biblioteca alberga textos encuadernados en cuero que datan del año 1204. Estamos en la biblioteca Mama Haidara, una de las mayores de Tombuctú. Estos manuscritos son importantes porque constituyen la herencia cultural que recibimos de nuestros ancestros. Ellos guardan nuestros orígenes, nuestra historia, nuestra religión y todos nuestros saberes. Aquí tenemos algunos de ellos. Este manuscrito cuenta la historia de nuestra familia. Y en él figura nuestro árbol genealógico. Da cuenta de nuestras raíces en Tombuctú y relata nuestros orígenes y qué lugares recorrieron nuestros antepasados antes de llegar a Tombuctú, donde hemos permanecido hasta el día de hoy. El Tariq el Sudán recoge los orígenes de Tombuctú, un emporio comercial que creció entre las arenas del desierto alrededor del año 1100 como cruce entre dos rutas. La fluvial, que serpentea a lo largo del ancho río Níger, y la de las caravanas de camellos que recorrían las vastas dunas del Sáhara. La sal del desierto llegaba a Tombuctú al mismo tiempo que las caravanas de oro, esclavos y animales salvajes partían de la ciudad rumbo a los puertos del Mediterráneo. A su regreso, los comerciantes traían tesoros tales como especias, telas, dagas y joyas. Los manuscritos también atravesaban el Sáhara desde y con destino a El Cairo y otros centros de cultura islámica. En Tombuctú, estos manuscritos fueron estudiados y copiados. Muchos de los que vemos hoy son comentarios de estudiosos locales de textos bien conocidos en el ámbito islámico. Desde el siglo XII, en las mezquitas de la ciudad se fue forjando una pujante tradición intelectual. Los reyes eran generosos benefactores de estas sedes del saber que atrajeron a los habitantes de ciudades cercanas como Gao, Karawan y Tlemcen. Aquí aprendieron a leer y escribir en árabe, lo que les abrió las puertas del comercio y la burocracia. Otros estudiaron derecho, medicina, literatura o matemáticas. Hace poco vieron la luz una serie de manuscritos científicos sobre disciplinas como geografía y astronomía. Para el astrofísico sudafricano Thebe Medupe, la noticia de que durante la Edad Media en África Occidental se cultivó la astronomía le causó una gran emoción. Thebe es un apasionado de la astronomía en África. Todos los años viaja de Ciudad del Cabo a la remota localidad de Sutherland, donde dirige una escuela de invierno para aspirantes a astrónomos de toda África. Aquí se encuentra el sofisticado SALT,
el gran telescopio sudafricano. Estos dispositivos se denominan cojines de aire. Bombean aire que alza el telescopio, que se mueve apoyado sobre el cojín de aire. Todo es de tecnología punta y está controlado por ordenadores. Aquí es donde recogemos los datos. Esta imagen de las estrellas la tomamos anoche. La característica principal de estos grandes telescopios es que recogen mucha luz y nos permiten observar el espacio a grandes distancias. Y como sabéis, cuando te adentras en el espacio, en realidad miras al pasado. Se han encontrado unos libros procedentes de una antigua cultura de África Occidental. Hemos sabido que aquel pueblo estudiaba matemáticas y astronomía y que también se dedicaba a otras ciencias. Todo esto es coincidente con lo que otros historiadores han encontrado al estudiar la cultura islámica y otras sociedades islámicas en otros lugares del mundo. Si los manuscritos contuvieran información valiosa sobre la práctica de la astronomía en África Occidental, esto daría un gran empuje a los esfuerzos de Thebe por conciliar su doble condición de astrónomo y africano. Thebe tiene que verlos por sí mismo. Tras 2 viajes en avión y 2 días al volante bajo un calor sofocante, Thebe alcanza el arco septentrional del río Níger en las inmediaciones de Tombuctú. En primer lugar, me asombra que la mitad de las personas que te encuentras en la calle posea una pequeña colección de manuscritos. Así que aquí hay una cantidad enorme de manuscritos. Algo que nunca pensarías en una ciudad como esta. He venido para absorber toda esta historia. Me parece una parte maravillosa de la historia de África. Estamos en un lugar emblemático donde el pueblo negro, el pueblo africano, vivió un periodo de esplendor. Los manuscritos de Tombuctú dan fe del esplendor de la vida en el desierto. Cientos de años de historia y conocimientos acumulados recogidos aquí y que relatan la antigua forma de vida de este pueblo. Siglos después, los manuscritos están viejos y desgastados y son muy frágiles. Para que continúen revelando sus historias a las generaciones futuras, así como al resto del mundo, hay que conservarlos. Pero los manuscritos de Tombuctú están en peligro. El clima de Tombuctú es formidable. Las temperaturas pueden alcanzar unos implacables 50 grados centígrados. Las frecuentes tormentas de arena cubren la ciudad de una niebla de polvo fino. El Instituto Ahmed Baba es la biblioteca estatal fundada para albergar, catalogar y digitalizar los manuscritos de Tombuctú y las regiones colindantes. Aquí los sudafricanos Alexio Motsi y Mari Manika se ocupan de conservar los manuscritos y formar a los malíes para que dominen las técnicas requeridas para proteger estas delicadas páginas del efecto corrosivo del desierto. La única forma de proteger estos manuscritos del polvo es guardarlos en un envase cerrado diseñado y construido para este fin. Las cajas están hechas de modo que en su interior se crea un microentorno. La arena y el polvo posados habían raspado y manchado el papiro y las tapas de cuero. Además, los manuscritos habían estado expuestos al agua y a la humedad. Una de las primeras cosas que hicimos fue llevar a cabo lo que denominamos limpieza en seco de la superficie. Esto se hizo antes de guardar cada manuscrito en su caja porque no tiene sentido emplear mucho tiempo para crear una caja cara si el manuscrito que hay dentro está deteriorado. Estas labores ralentizan el deterioro de los manuscritos,
de forma que cuando cuenten con recursos suficientes puedan ser sometidos a procedimientos más meticulosos usando técnicas más avanzadas. La conservación de los manuscritos también posibilita su estudio y consulta por parte de los investigadores. Guardados en estos estuches hechos expresamente para ellos, pueden almacenarse y también estudiarse o exhibirse al público. Los viejos documentos de los manuscritos de Tariq al-Fatash contienen la historia de los antepasados de Ismael Haidara, así como algunas observaciones interesantes del cielo nocturno. Las notas de los márgenes son textos sobre fenómenos naturales. Por ejemplo, en el manuscrito 19 hay observaciones astronómicas relativas a las caídas de meteoritos. Estas son notas originales sobre meteoritos, redactadas por Mahmoud Kati. En el año 991, en el mes del Señor de Rahab, tras la medianoche, en el cielo comenzaron a volar las estrellas. Fue como si un incendio se hubiera desatado en todo el cielo, este, oeste, norte y sur. Se convirtió en una potente llama que iluminó la tierra. La gente se asustó mucho. El fenómeno se prolongó hasta el amanecer. Al no explicar el fenómeno con rigor científico, esta observación no interesa a Tebe. Sin embargo, demuestra que la población se fijaba en el cielo y registraba sus cambios. La silueta más característica del tembloroso perfil de Tombuctú es el inconfundible minarete de la mezquita de Ginger Ber. Aquí Tebe se reúne con Adama Coulibaly y el imán Omar Doumbia. Juntos le guiarán en la búsqueda de pruebas de la existencia de observaciones científicas en el desierto de África Occidental. Abderrahman Ben Esayuti, el actual imán de la mezquita, está a cargo de una abundante biblioteca. En esta colección de valor incalculable se halla un manuscrito redactado en el siglo XIV. Tebe se ha enterado de que podría contener algunas informaciones astronómicas interesantes. Pero el imán salvaguarda este tesoro con ahínco y aún no ha autorizado a nadie a estudiarlo. Queremos que estos manuscritos sean fuente de inspiración para el pueblo africano y el pueblo malí. Este diagrama describe un eclipse de sol. Y este es un eclipse de luna. Aquí vemos un eclipse de luna. Estos diagramas demuestran que en Tombuctú se enseñaba astronomía. Aquí tenemos un ejemplo. Pero Tebe repara en que el manuscrito no trata de eclipses de sol y de luna, sino que es una explicación del movimiento de los planetas en los cielos. Esto reafirma su decisión de encontrar y descifrar los manuscritos astronómicos de Tombuctú. Tebe ha sido informado de la existencia de una colección privada en la localidad de Ber. Para verla emprende un nuevo viaje a través del desierto. Desde la década de 1850 y especialmente bajo la ocupación colonial francesa, muchos manuscritos se trasladaron a París. La reacción de los tombucteños ante esta amenaza para sus reliquias fue esconder sus manuscritos. Hace poco la familia de Fida Mohammed reunió sus manuscritos en una pequeña biblioteca. Tebe quiere examinar esta pila de textos para ver si puede encontrar referencias astronómicas que tal vez se hubieran transmitido en la familia a través de las generaciones. Esto es piel de cabra. Sí. Debe de ser un manuscrito muy antiguo.
Tiene por lo menos 300 años. ¿300? Sí, 300. Este de aquí es de plegarias. ¿Y esta nota al margen? La caligrafía es distinta. Sí. ¿Hay alguien que siga leyendo estos manuscritos? Sí. Rara y preciosa, la colección de Fida Mohammed no contiene ningún texto astronómico. A su regreso a Tombuctú, Tebe se reúne con Mary y Alexio en el Instituto Ahmed Baba. El instituto alberga más de 20.000 manuscritos. De ellos, 101 han sido catalogados como textos sobre astronomía, astrología y matemáticas. Lo que podríamos hacer es ver si hay alguna marca de agua entre líneas. ¿Qué es eso? Vienen del marco. Mira con mucho cuidado. Esas líneas que hay marcadas las hicieron con los hilos y cordeles que usaban para coser y encuadernar el papel a la manera tradicional europea. Por eso, al examinar este papel, Podemos conocer su procedencia. sabemos que es papel europeo hecho a mano. Porque este rasgo es típico del papel europeo, no del islámico. Al menos son los manuscritos astronómicos que Tebe había estado buscando. Elige 4 para estudiarlos. El primero es el número 674 y se redactó en el siglo XVIII. Trata de instrumental astronómico. Aunque el papel, la tinta y los manchones cuentan una historia interesante, Tebe está más interesado en el contenido de los textos astronómicos, ya que esta historia aún no ha sido estudiada. Hasta ahora, nadie sabe lo que los sabios de Tombuctú sabían de astronomía en aquella época tan lejana. El manuscrito 3272. Tebe elige este porque fue escrito por Mohammed Badayogo, un miembro de la familia Fulani de Tombuctú. Cree que podría tener información de interés acerca de las denominaciones islámicas de las constelaciones. El manuscrito 2163 contiene unas tablas científicas del célebre astrónomo Ibn Yunus. También elige el manuscrito 3670 porque trata de matemáticas y además contiene una descripción del sistema solar y del universo según la tradición islámica. Fue redactado por un tombucteño, Abul Abbas al-Galawi. Este manuscrito fue escrito por alguien que creemos oriundo de Tombuctú. Es de astronomía, justo lo que quería encontrar. La primera labor consiste en hacer copias digitales de los manuscritos. Las páginas más relevantes se escanean para que se traduzcan y estudien con más detenimiento. Los nuevos formatos digitales parecen ideales, pero tras unas pocas décadas, los distintos formatos se hacen obsoletos. El material de los manuscritos de Tombuctú ha durado siglos enteros. Tebe regresa a Ciudad del Cabo. Adama y Omar se trasladan a Bamako para traducir los manuscritos al inglés. Han digitalizado los manuscritos del centro Ahmed Baba y nos los han enviado a nuestra oficina de Bamako, donde contamos con 2 traductores que vertirán el documento al inglés y al francés para que los científicos sudafricanos y malíes que quieran estudiarlos puedan acceder a ellos. Primero, Omar lee cada página en el original árabe y luego Adama lo reescribe en su traducción al inglés. Esto es el resultado de lo anterior. A continuación explicaré. Cuando terminan, la traducción al inglés se envía por correo electrónico a Tebe en Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo es la ciudad más antigua de Sudáfrica,
que también estaba situada en un punto clave de una ruta comercial. Cuenta con una abundante población musulmana, muchos de cuyos miembros descienden de esclavos. Todavía hoy consultan los cielos. Cada 12 meses lunares, los miembros de la Sociedad de Observadores del Cuarto Creciente se reúnen para ver el inicio del cuarto creciente que marca el comienzo del mes de Ramadán. Nos hemos reunido para avistar el cuarto creciente que marca el inicio del 9º mes del calendario musulmán, el mes de Ramadán, que es el más importante del año porque señala el comienzo del ayuno. Los miembros de la Sociedad de la Media Luna miramos en esa dirección, donde se pone el sol. Tras el ocaso, cada 5 minutos recitamos oraciones durante 51 minutos para ver si podemos detectar el cuarto creciente. Debido a las nubes del cielo de Ciudad del Cabo, la noticia del inicio del cuarto creciente llega de las ciudades de Kimberley y Durban. El anuncio del comienzo del Ramadán se retransmite por varias emisoras de radio locales para marcar el inicio del ayuno. Tebe sabe que la astronomía y el Islam estaban íntimamente vinculados. Puesto que su campo de estudio es la astronofísica, recurre a Preta Smidel, historiadora de la astronomía medieval islámica, para aprender más acerca de las implicaciones culturales y religiosas de los textos astronómicos de los manuscritos. Tebe y Petra se ponen a trabajar en las traducciones de los manuscritos para estudiar sus contenidos astronómicos y así entender las primeras manifestaciones científicas del África subsahariana. Estaba examinando el manuscrito cuando reparé en una alusión a Tombuctú. El autor del manuscrito en cuestión debería haber vivido o visitado la ciudad con frecuencia durante su vida. Parece ser que vivió al norte de la ciudad en una localidad llamada Araguán. Es una de las primeras cosas que escribió. Es probable que redactase otros textos en otros campos del saber. Falleció en 1744. Se llamaba Abul Abbas al-Galawi. El manuscrito 3670 contiene una sección que trata de los 5 rezos diarios y estipula las horas en que deben realizarse. La llamada a la oración islámica tiene como fin reunir a los fieles y despertar a los que dormían. No es una práctica voluntaria como muchas personas ignorantes creen. La oración de la madrugada o Salatul Fayar se realiza al amanecer cuando comienza a clarear, pero antes de que salga el sol. Las oraciones de mediodía y de la tarde son las más interesantes desde un punto de vista astronómico, porque para determinar su hora se emplean las sombras. En otras palabras, para fijar la hora se valían de un gnomón, que es un puntero que se clava en el suelo y que tiene una longitud determinada. A lo largo del día mides la longitud de la sombra proyectada por la luz del sol. A partir de ahí, puedes calcular y fijar el horario de las oraciones y otras actividades. La oración de mediodía se realiza cuando la sombra del gnomon comienza a alargarse tras haberse reducido a su longitud más corta del día. Esto significa que si quieres saber a qué hora hay que realizar las oraciones del día, fíjate en la longitud de la sombra de la tarde. Equivale a algo más de 1,5 metros para la hora de la oración del Sar. Es decir, la oración de la tarde se inicia cuando la sombra del gnomon dobla su longitud. Hoy en día los horarios de las oraciones están disponibles en tablas, en internet o incluso se pueden recibir vía SMS. Pero todos los métodos se basan en los mismos cálculos astronómicos que se realizan desde el nacimiento del Islam.
El historiador de la ciencia George Saliba cree que la ciencia del Renacimiento europeo fue posible gracias a la riqueza de la astronomía islámica. Muy pronto, el Islam se interesó por la astronomía por motivos religiosos. No surgió de la sociedad civil, ni de nada parecido, sino de dos prácticas religiosas. En primer lugar, tienes que orar 5 veces. Y mientras lo haces, debes estar orientado hacia la Kaaba, situada en la ciudad de la Meca, en Arabia Saudí. Pero como nuestro planeta es esférico, equivocarse de orientación no es un asunto baladí. Por eso las personas que orientaron este lugar sabían cómo hallar la dirección hacia la Meca. Y ese conocimiento les permitió resolver problemas astronómicos muy complicados que requerían trigonometría esférica. El manuscrito 674 posee un método sencillo para hallar la Qibla o dirección hacia la Meca, encontrando primero el norte. Es parte del comentario. En esta página describe el método para fijar la Qibla, la dirección de la Meca, que es obligatoria para los musulmanes, porque cuando rezan y cumplen otros deberes religiosos tienen que hacerlo orientados hacia ese punto. ¿Qué es esto? Los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Además, hay que conocer las coordenadas geográficas de las ciudades del medio. En este caso son Argel y la Meca. Tienes que hallar la diferencia de longitud y latitud. Después calculas el ángulo entre Argel y la Meca. Al final, la Qibla se reduce a trigonometría básica. Para aplicar este método, primero tienes que determinar la dirección cardinal. Para hacerlo, el manuscrito habla de algo llamado círculo indio. Es un método fácil y sencillo. Colocas un gnomón en la tierra y después trazas un círculo alrededor. Así. A continuación, observas las sombras a partir de la mañana. Primero anota el punto en el que la punta de la sombra toca el círculo por la mañana y otra vez por la tarde. A continuación se unen al centro del círculo. Después se trazan las trayectorias que forman un ángulo que se divide por la mitad. La línea resultante apunta hacia el norte. Por último, se mide el ángulo Qibla para hallar la ubicación del orante. La Meca está en esa dirección. De esta forma, los musulmanes de todo el mundo oraban orientados todos hacia la Kaaba de la Meca. El objetivo de la astronomía en el mundo islámico tenía unas aplicaciones religiosas prácticas, tales como la medición del tiempo y la orientación hacia la Meca. Así, la astronomía floreció y sus estudiosos trabajaban en las mezquitas y en los observatorios de los gobernantes como medidores del tiempo. Las ideas y los descubrimientos se atesoraban en manuscritos y se intercambiaban por todo el Islam. La religión islámica transformó la ciencia de la antigua Grecia, porque comenzó a hacerse preguntas que nunca se hicieron los griegos. Ese fue el nacimiento de una ciencia nueva que dio una salida a los astrónomos y los matemáticos, que pensarían: qué suerte que estemos al servicio de la religión. En aquellos tiempos el Islam se extendía desde España y el norte de África hasta Indonesia, pasando por Turquía y Oriente Medio. La civilización griega clásica se había derrumbado y Europa sufría bajo una cristiandad opresiva. El mundo islámico fue el portador de la llama de la ciencia y la astronomía. Un buen ejemplo de ciencia islámica medieval es la explicación de la mecánica del sistema solar. Este capítulo trata de 4 cosas: la posición de los planetas, su ubicación en los cielos, la duración de cada planeta en su constelación,
Esta relación entre la Tierra, el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas era una pregunta fundamental para el hombre, relacionada con su necesidad de conocer su lugar en el gran cosmos. Todas las civilizaciones se habían enfrentado al mismo interrogante. Ese es un gran comentario escrito para estudiantes. En él está toda la información básica. Hay 7 planetas. La Luna es un pequeño planeta luminoso. Según el modelo, la Tierra está en el centro. En el centro. Alrededor de este centro terrestre está la Luna. Después está Al-Ketib, también conocido como Mercurio. Normalmente no se ve porque se aleja del Sol. Ahí está el Sol. La estrella roja es Marte. Ja. El sexto planeta es Júpiter. Saturno es el séptimo. El resto de las estrellas están en el octavo sector. En el noveno no hay planetas. En la tradición islámica esa órbita estaba reservada para Dios. Hoy en día el modelo aceptado es que el Sol está situado en el centro del sistema solar y que la Tierra es un planeta que rota a su alrededor igual que los demás. En Tombuctú, Tebe visita una escuela y aprovecha una clase para explicar los cambios en estas ideas. Traza el modelo moderno del universo junto al islámico medieval descrito en el manuscrito. Así es como los habitantes de Tombuctú entendían el universo hace 600 años. Solo había 7 planetas y el Sol era uno más. La mayor diferencia entre ambos modelos reside en que en el moderno el Sol está situado en el centro de nuestro sistema solar y la Tierra y el resto de los planetas giran a su alrededor. Esta noción fundamental del lugar de la humanidad en el universo tardó siglos en cambiar. Una incoherencia en el sistema geocéntrico era mucho más fácil de explicar si se adoptaba el sistema heliocéntrico. El sistema geocéntrico no era útil a la hora de observar, porque si nosotros estamos en el centro y los planetas giran a nuestro alrededor, los planetas describirían círculos perfectos. Pero la verdad es que lo que notamos es que los planetas van del oeste al este, se detienen, vuelven atrás, se paran y continúan, realizando bucles en el cielo. La explicación de este movimiento planetario provocó una explosión de ideas entre los científicos islámicos que supuso una contribución tremenda al campo de las matemáticas. Para responder a estas dudas, hay que comenzar pensando en unas matemáticas alternativas. Aquí es donde entra en juego el ingenio de los matemáticos y donde de generación en generación se produjo una acumulación creciente de conocimientos científicos. Esta efervescencia surgió motivada por factores puramente religiosos, que dieron lugar a preguntas cosmológicas fundamentales, como qué tipo de cuestiones debe resolver la astronomía, cuál es nuestra relación con el cosmos. Después, los astrónomos renacentistas europeos colocaron el Sol en el centro, lo cual facilitó la explicación de los bucles que se producen porque los planetas que giran alrededor del Sol los vemos desde la Tierra, que a su vez gira alrededor del Sol. El nuevo sistema también daba cuenta de un sistema planetario más ordenado y coherente. Esto habría sido imposible sin los conocimientos transmitidos a través de los manuscritos astronómicos islámicos. Los científicos del Renacimiento se fiaban de las observaciones que provenían de los territorios islámicos y las incorporaron a sus propios trabajos, como constatamos en las obras de Copérnico y autores posteriores. Puesto que el calendario islámico es lunar y debido a que las fases de la luna no se corresponden exactamente con un año solar, los acontecimientos del calendario islámico, como el Ramadán, se producen en momentos distintos según el calendario que se use.
El calendario islámico fue el primero al que no le importaba tener que organizar las distintas fiestas del año en la misma estación. Si se compara con el judío y el cristiano, Pascua y Semana Santa siempre caen en primavera. Asignar un evento a una estación determinada implica tener en cuenta dos fenómenos: la duración del mes lunar, así como del solar. Al calendario musulmán, eso no le preocupa en absoluto, ya que la razón de que otros hagan recaer las fiestas en una estación determinada tiene que ver con las ofrendas al Señor. Por ejemplo, la primavera, en la que se le ofrecían los primeros frutos. Eso es lo que se hacía en otras religiones, mientras que, por el contrario, los musulmanes creían que Dios no necesitaba ninguna ofrenda más allá de la fe. Por eso las fechas de los ayunos islámicos varían a lo largo de los años y a veces crean dificultades. En Etiopía, donde el idioma y la cultura están muy influidos por Oriente Medio, han desarrollado su propio calendario copto en el que las fiestas religiosas no caen en la misma fecha cada año. John Steele es especialista en astronomía antigua y está interesado en conocer cómo las distintas culturas y fes se han servido de diferentes métodos de observación astronómica para medir el paso del tiempo. Estoy en Addis Abeba, participando en una conferencia sobre la historia de los calendarios en todo el mundo. Hay especialistas que hablarán de los calendarios en el Islam, en Etiopía y en el mundo cristiano. Se fijan en cosas como el cálculo de la Semana Santa en el cristianismo occidental y en Etiopía, y el desarrollo del calendario islámico y su influencia en el cristiano. El calendario etíope tradicional es propio y proviene del primer cristianismo. El año se divide en 12 meses, cada uno de 30 días, y un mes adicional de unos 5 días al final del año que hace concordar este calendario con el solar y con las estaciones. Estos distintos calendarios crearon un problema a los astrónomos interesados en fijar fechas específicas de la historia. Así, con frecuencia, los calendarios también incluyen normas de traducir de un calendario a otro y de resolver el problema de los años bisiestos. Si quieres saber si se trata de un año bisiesto, al número del año islámico hay que restarle una serie de 30. El resultado es un algoritmo que te permite calcular los años en un ciclo de 30. Cuando hace 2 años vi este manuscrito por primera vez, carecía de referencias para saber si el cálculo era correcto, así que decidí redactar un programa en secuencia Fortran basado en él. Puedes usar el ejemplo que da para probar tu programa. ¿De acuerdo? Dice que es 11:46. ¿Vale? Dice que no es un año bisiesto. Efectivamente, no es un año bisiesto. Magnífico, prueba superada. Mientras el sol se usa para medir el tiempo en las horas de sol, para marcar el paso del tiempo por la noche se empleaban las estrellas. El manuscrito 3272 fue redactado en el siglo XVIII por Mohamed Bagayogo, un célebre sabio de Tombuctú. Su texto demuestra cómo la astronomía popular se usaba para medir el tiempo a través de 28 mansiones lunares, similares a los 12 signos del zodíaco. Dios Todopoderoso dijo: calculamos la posición de la luna por sus mansiones. Son las mansiones que también conocen los árabes y suman 28. Al-Hattab dijo: estas mansiones son estrellas cercanas al zodíaco. Aquí están los nombres de las mansiones lunares, las del Sol, su número y su significado. Estos son los grupos de estrellas que se usaban por la noche para saber qué hora era. Es una subdivisión de la eclíptica alternativa a las 12 constelaciones del zodiaco. Son 28 subdivisiones de grupos de estrellas que se corresponden con las mansiones lunares según se describe aquí. Hay una lista de las mansiones lunares que llega hasta la página 15. Cada mansión está descrita. Aquí está la número 1, Anat.
La primera se conoce como Anat y su nombre es Sartón. Al-Hattab dijo: la gente común la pronuncia Anut y también se la llama Anati. Está formada por 3 estrellas. En las páginas siguientes tenemos esto: 4 estrellas dispuestas en forma de cubo. La última es Batnel Hat. Es muy significativa. Tiene el nombre en el medio y alrededor una cadena de estrellas describe una elipse. Puesto que cada mansión completa una rotación de la Tierra cada 24 horas, cada una aparece unos 51 minutos después de la anterior. En la práctica, por la noche ves una y después esperas que salga la otra. Suele tardar aproximadamente 1 hora, un poco menos de 1 hora. Sí, 1 hora. Cuando llega la tercera, sabes que han pasado 2 horas desde el ocaso. Y sabes en qué fecha del año estás si te fijas en la que sale después del crepúsculo. Por ejemplo, sabemos la hora que es por la mansión que sale, pero no hay que contar desde el principio. Según la que salga primero, sabes en qué momento del año estás. Eso es. La astronomía islámica también perfeccionó el diseño y el uso de instrumentos astronómicos como el cuadrante y el astrolabio. Este documento versa sobre el instrumento que permite hallar la dirección hacia la Meca. Sabiendo las direcciones del este, el oeste, el norte y el sur, se pueden conocer las 4 altitudes del Sol. Es un texto original de Sibt al-Maridini sobre el cuadrante y un comentario de Al-Tayuri en el que describe cómo podemos fijar la altitud, especialmente gracias al Sol situado por encima del horizonte y que actúa como reloj. El manuscrito 674 es un manual de instrucciones sobre el uso del cuadrante, un instrumento que puede usarse para resolver cientos de problemas, medir la altitud, encontrar una dirección y saber qué hora es. Tenemos que medir el Sol y después... Ya veo. Ahí está. Ya lo veo. Según la posición del Sol, debe de haber pasado 1 hora desde el amanecer. Sí, 1 hora. Sí. El manuscrito 2163 es interesante, ya que seguramente se trata del manuscrito con más valor científico de todos los que Tebe ha examinado en su viaje a Mali. Aquí figura el nombre del autor. Se trata de Ibn Yunus, un astrónomo muy famoso que vivió en Egipto en el siglo X. Escribió el Sitch, un manual islámico. Comienza con las constelaciones a las que pertenecen las estrellas. Después están los nombres de las estrellas y sus coordenadas. En la columna final, que falta... Así que es una tabla. Contiene páginas enteras de tablas de información astronómica. Pueden usarse para comparar la posición de la Luna, de una estrella o de un planeta hace siglos con la actual. El objetivo era fijar de forma precisa las posiciones de la Luna y de los planetas. Calcular sus posiciones correctas. Al final, obtienes una tabulación que se parece a un almanaque moderno. Los astrónomos todavía usan los almanaques para determinar las posiciones de las estrellas e identificar las que quieren estudiar. Un manuscrito como este podría no haber sido redactado en Tombuctú, pero alguien en aquella ciudad lo entendió, lo usó mientras estudiaba el cielo de la noche y tomó notas acerca de las estrellas. Tras examinar solo un puñado de manuscritos, Tebe y Petra están comenzando a hacerse una idea general del estado de la astronomía en el Tombuctú medieval. El manuscrito atribuido a Ibn Yunus me fascinó, porque podría tener cosas que tal vez no se encuentren en ningún otro lugar del mundo islámico, como las tablas de datos y cosas así. Es emocionante. A medida que la primorosa caligrafía sea descifrada y los finos dibujos de tinta interpretados,
podremos desterrar el mito de un Tombuctú distante e irrelevante, prácticamente un lugar ficticio. Resulta muy interesante constatar cómo en la Edad Media la astronomía islámica se extendió hasta el mismo límite sur del Islam, que estaba en la ciudad de Tombuctú. Allí se conocían los métodos y procedimientos empleados en otras partes del Islam en aquella época. Es bastante curioso. A medida que otros manuscritos vean la luz, sus contenidos ampliarán nuestro conocimiento de la cultura y astronomía antiguas de Tombuctú. No creo que hace 10 años la gente hubiera pensado que en África negra se encontrarían unos manuscritos así. Esto se debe a que se piensa que los negros no escriben cosas de este tipo y que la historia africana es solo oral. Estos libros demuestran que esas ideas no son ciertas y que en África existen documentos escritos de hace por lo menos 1000 años. Podríamos estar abriendo un nuevo capítulo de la historia de la astronomía y también de la historia de África. Para Tebe, los manuscritos constituyen el vínculo entre la astronomía africana actual y un pasado en el que la ciencia y el conocimiento eran valorados y apreciados y deben ser conservados para que la historia de Tombuctú sirva de inspiración para el futuro. Esta historia que no ha hecho más que empezar.